Estamos en la semana 2 y el tema de esta semana es la química y la relación con otras ciencias. Por ejemplo, toxicología, química analítica, fisicoquímica, química nuclear, petroquímica, geoquímica, bioquímica, química ambiental, entre otras más que existen, pero estas son las que maneja nuestro programa. Bueno, vamos a explicar un poquito de toxicología. ¿Qué se encarga de estudiar la toxicología? Como la misma palabra lo dice, tóxico, se encarga de estudiar las sustancias tóxicas en nuestro cuerpo. Por ejemplo, las drogas, los efectos que tienen las drogas, los efectos que se llevan a cabo cuando nosotros consumimos un exceso de medicamentos que también pueden producir toxicidad en nuestro cuerpo. La química analítica. ¿Qué se encarga de estudiar? Pues es la que se encarga de estudiar, por ejemplo, en una muestra de agua, nosotros la llevamos a analizar, vamos a analizar qué contiene, qué sustancias contiene esa agua, o qué cuantificación, cantidades, o sea, es la que se encarga de identificar y cuantificar algunas sustancias que se pueden encontrar en una muestra de agua o en cualquier otro tipo de sustancia. La fisicoquímica. La fisicoquímica se encarga de estudiar la velocidad que se lleva a cabo en una reacción química. Por ejemplo, si nosotros en un vaso de agua agregamos una pastilla de Alka-Seltzer o sal de uva, que es un polvo de sal de uva, ¿qué es lo que va a pasar? Inmediatamente va a reaccionar provocando burbujas, ¿no? Entonces, cuando se lleva a cabo esa reacción, en cuanto inicia ese burbujeo, empieza a llevarse a cabo la fisicoquímica hasta que deja de burbujear. A eso se le llama fisicoquímica. O también la que se encarga de estudiar desde que uno se toma algún medicamento hasta cuando empieza a hacer el efecto, es lo que se lleva a cabo la fisicoquímica. Es la que se encarga de estudiar la velocidad que se lleva a cabo en una reacción química. La siguiente es la química nuclear. La química nuclear se encarga de estudiar las reacciones que se llevan a cabo en una bomba nuclear, ¿no? Por ejemplo, ahí se necesita en un laboratorio nuclear principalmente el uranio, el cobalto, el polonio, el radón, entre otros tipos de elementos que se encuentran en la tabla periódica. Y la petroquímica. La petroquímica, petro, significa derivados del petróleo. Es una ciencia que se encarga de estudiar todos los derivados del petróleo. Por ejemplo, se deriva la gasolina, el diésel, el gas propano o el gas butano, disolventes, entre otros, ¿no? Todas esas son sustancias que se derivan del petróleo. Por eso se encarga de estudiar la petroquímica. Geoquímica. Es una ciencia que se encarga de estudiar toda la composición química en la Tierra, donde principalmente está formado por elementos de la tabla periódica como el silicio, el níquel, el magnesio y el hierro. La otra ciencia es la bioquímica. Bioquímica es una ciencia que se encarga de estudiar la composición del ser vivo. Por ejemplo, nosotros estamos formados por carbohidratos, proteínas, lípidos, ácidos nucleicos. Todos estos grupos están formados por elementos de la tabla periódica. Y por último tenemos la química ambiental. Es una ciencia que se encarga de estudiar pues toda la contaminación que se lleva a cabo en el medio ambiente. Por ejemplo, cantidades de dióxido de carbono o monóxido de carbono, entre otros tipos de sustancias, pero principalmente la que provoca esa contaminación es el dióxido de carbono y el monóxido de carbono. En clase veremos otras ciencias que se relacionan con la química. Hasta pronto.